Hola niños y niñas y apoderados, espero que estén muy bien. Estoy probando este nuevo sistema para poder ir mostrándoles los controles de lectura y explicando las preguntas para que no vayan a quedar dudas. La fecha de entrega se las voy a escribir en el correo electrónico cuando se los mande el lunes y es importante que respeten esa fecha. En este caso, yo antes no había puesto muchas fechas de entrega para los trabajos y tareas, pero en este caso, como es una evaluación, es importante que respeten el día de entrega, ¿ya? También es importante que traten de dejar a sus hijos responder por sí mismos. Mientras más auténtica sea la evaluación, mejor. Al final, la idea no es luchar por una calificación muy buena, sino tratar de que los niños aprendan lo más posible. Ya, así que eso, esperando que estén muy bien, voy a empezar a explicarles la prueba. La primera parte del ítem 1 es responder preguntas como un control de lectura normal. Ya la pregunta 1 es cómo es Papelucho y que den las características físicas y psicológicas. Ya hemos estado estudiando con los niños qué son las características físicas y psicológicas. Las físicas tienen que ver con la apariencia externa del personaje y las psicológicas tienen que ver con su personalidad y su forma de ser. Ya, así que aquí tienen que dar una descripción lo más detallada posible de cómo es Papelucho como un niño, qué edad tiene, cómo es físicamente, aparecen dibujos en el libro, así que se sabe más o menos cómo es y sobre todo de su personalidad. Ya esa es la parte más importante. La pregunta 1. La pregunta 2 es ¿por qué Papelucho creía que Domitila iba a morir? Y que relaten qué es lo que pasó. Esta es la parte del principio del libro, ¿cierto? Donde Papelucho creía que Domi iba a fallecer y necesitan explicarme aquí por qué llegó Papelucho a esa conclusión. La pregunta 3 es ¿con quiénes vive Papelucho y cómo es su relación con su familia? Ya es importante aquí que me contesten las dos preguntas. Cuando pongo dos preguntas es más o menos para guiar la respuesta, porque si pongo con quién vive Papelucho me van a decir con tal, tal y tal, y no me van a explicar nada más. Entonces es importante que me digan con quiénes viven y cómo se lleva con cada uno de los integrantes de su familia. ¿Ya? Es más bien analítica la pregunta, ¿ya? Para que los niños puedan identificar eh, a través de las acciones del libro cómo se relacionaba con la familia en general. Yo pongo estas líneas por si imprimen la prueba, pero en caso de que no la impriman, las pueden borrar y contestar ahí abajo si lo escriben en Word, ya como ustedes quieran. La pregunta 4 dice, ¿por qué se escapó Papelucho de la casa cuando estaban de vacaciones y cómo volvió? Ya hay que relatar más o menos qué pasó en esa instancia, ¿cierto? Cuando él estaba de vacaciones en Viña del Mar. Pasa algo que provoca que él se... Bueno, pasan varias cosas que provocan que él se vaya de la casa. Y después que me cuenten cómo fue que volvió. La 5 tiene que ver más con un análisis de la personalidad de Papelucho, ¿cierto? Es ¿por qué crees que Papelucho les roba cosas a sus papás para dárselo a las personas más pobres? Ya, entonces aquí los niños tienen que dar su opinión de por qué creen que el personaje de Papelucho hace estas cosas y qué les parece esa actitud. Si les parece positiva o negativa y por qué. Ya. La pregunta 6 es más amplia, que cuenten alguna de las travesuras, puede ser cualquiera, pero detalladamente. Ya alguna de las travesuras que hacía Papelucho en la escuela, en el periodo que estuvo yendo a clase. Y la pregunta 7, que es la última pregunta de este ítem, es qué pasó al final del libro con el diario de vida de Papelucho. Ya al final del libro dice un poco cómo llegó a ser un libro en el fondo. ¿Ya? Y el ítem 2 se trata de hacer una reseña del libro. Aquí les voy a explicar cómo se hace una reseña. Ya, esto puede ser de forma escrita, que va a ser un poco más exigente en cuanto a la redacción de eso. O puede ser en video, que es un poco más relajado en el sentido de que cuando uno habla, ¿cierto? Se equivoca un poco más. Así que puede haber un poco más de errores en el video. Ya se aprecia que se haga un video.
pero pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas porque sé que no todos tienen acceso a grabar videos o se les hace más difícil y prefieren escribirlo. O por el contrario, quizás a algún niño le parece más fácil hacer un video, entonces como ustedes quieran. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ya, y en el fondo una reseña se basa en un primer lugar, en un primer párrafo si es que he escrito, en presentar el libro y contar de qué se trata a grandes rasgos, ya en general, no contar todo el libro. Entonces dicen, por ejemplo, esta reseña es sobre el libro Papelucho de Marcela Paz, ya que es el primer libro de una saga y se trata de la vida de un niño, bla, 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 bla. Ya, entonces contar un poco en general de qué se trata. Después en una segunda parte, en un segundo párrafo, o una segunda parte del video, es dar la opinión personal del niño o niña, ¿ya? Decir qué les gustó, qué no les gustó, qué le parecieron los personajes, qué le parecieron las historias del libro, si les pareció entretenido o no. Puede que no les haya gustado y está bien, ¿ya? Mientras lo argumenten, mientras digan por qué no les gustó, no hay problema. Bueno, y de una forma educada y amable, obviamente. ¿Ya? Y una tercera parte final es recomendar el libro para que las personas lo lean. O no recomendarlo. Ya quizás pueden decir no es muy anticuado, o no es aburrido. O sí, recomiendo este libro, creo que los niños se podrían entretener, etcétera. Ya una recomendación breve. Y eso sería. ¿Ya? Yo les voy a adjuntar, como dice acá, algunos ejemplos de cómo podría ser una reseña escrita o cómo podría ser un video, porque en YouTube hay muchas reseñas de libros, ¿ya? Así que para que se hagan una idea, no tiene que ser nada elaborado de todas formas, pueden hacer los videos como lo hago yo, que tampoco soy tan buena para la edición, ¿cierto? Usando cartulinas para mostrar los nombres de los personajes o qué sé yo. Así que ese sería el ítem 2 que también va a ser evaluado. Aquí no le he puesto, perdón, los puntajes. Se los voy a agregar antes de mandarse. ¿Ya? Así que eso, espero que estén muy bien. Saludos a todos. Cuídense mucho.